Le damos las gracias al Señor por poder compartir de su palabra en este día tan maravilloso. ¿Verdad que por las circunstancias que hemos estado presentando, la congregación decidió cerrar temporalmente porque ha habido un brote considerable de COVID? Hay muchas personas que están angustiadas, desesperadas, y nosotros debemos de sujetarnos a lo que es las autoridades, y hemos decidido utilizar este medio para que Dios hable a tu vida. Hoy domingo 16 a las 9 de la mañana, en donde venimos a buscar de nuestro Señor Jesucristo, venimos a buscar una palabra de aliento, una palabra de vida, en donde el mundo está conmovido, en donde personas no hayan qué hacer, y aún más siervo de Dios. Estos días muchas personas han llegado que he estado conversando y me han dicho: pastor, tengo miedo. Pastor, tengo miedo que toque a mi papá, tengo miedo a que toque a mi mamá, tengo miedo de con mis hijos. Y yo no me podía explicar cómo un hijo de Dios nacido de nuevo pueda tener miedo. Vamos, muchas veces cuando hablaba con esas personas, decía: no, pero es que tenemos que prepararnos. Y unas me decían: pastor, no, para eso nadie se prepara. Y yo, ¿cómo no prepararnos para algo que es inevitable? La muerte. Pero en sí, ¿qué es la muerte para nosotros? Vamos a ver qué dice el diccionario acerca de lo que es la muerte. Y estuve buscando y dice que la muerte es fin de la vida. Pero la Biblia, ¿qué dice que es la muerte? Para la Biblia es estar apartado, separado de nuestro Creador, de Dios. Toda aquella persona que está apartada de Dios está muerta. Y solamente existe, está por estar. Déjame decirle que hay muchas personas que están vivas, pero solamente existen. Y hay una gran diferencia lo que es el vivir. El vivir es disfrutar de la existencia. Pero no es un mundo en donde no haya problemas, en donde no haya enfermedades, porque nuestro Señor Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero también nos dio un consuelo de que estemos tranquilos porque Él ha vencido al mundo. También lo dice en el libro de Santiago, en donde dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. No nos dice que no vamos a pasar por pruebas, pero dice que debemos de tener una actitud de gozo. Y muchos me han dicho: pastor, no, pero es que somos humanos. Y me sorprende cuando leemos la palabra de Dios. Cuando en el libro de los Hechos, el capítulo 7, habla de un Esteban lleno del Espíritu Santo, el cual empieza a hablar de ese Dios maravilloso. Y a pesar que cuando él hablaba, más se fortalecía, aquellas personas había un odio. Y dice que aquellas personas se llenaron de tal odio que empezaron a apedrearlo. Pero vemos que en ese pasaje Esteban tenía la mirada hacia el cielo y decía que veía al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y no tenía miedo. Y dice la palabra que mientras que ese hombre era apedreado, lo invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 60, para ver qué dice ahí, en donde dice la palabra de Dios: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque él tenía la mirada arriba, pero ahí no dice que murió. Y conversando con las personas sobre ese hecho, me decían: pastor, pero lea el libro de Hechos en el capítulo 8, versículo 1, y vamos a leerlo, en donde dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y me dice: sí, pastor, ahí dice durmió, pero ahí dice que Saulo consintió en su muerte. Y me llama mucho la atención la forma con que el escritor no se le escapó ni un detalle, en donde dice que a esa persona que estaba mirando arriba no murió, dice que durmió.
Pero para Saulo, que estaba del otro lado, que estaba en la carne, para Saulo había muerto. Para aquellas personas que no andaban en el Espíritu, ese Esteban había muerto. Pero para nosotros que tenemos la mirada en las cosas que no se ven, porque sabemos que las Escrituras dicen que todo esto que estamos pasando es pasajero, sabemos que nos esperan coronas de vida. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Pueblo de Dios, ¿por qué tienes miedo ante esa situación? Si la palabra nos tiene promesas maravillosas que después de esta vida vamos a tener una vida eterna en donde no va a haber sufrimiento, en donde no va a existir la muerte. Entonces, ¿por qué te turbas? Vemos que en los pasajes ninguno de los apóstoles, según los historiadores, solamente Juan tuvo la muerte natural. Pero así como el mártir de Esteban, también hay otro mártir que me llama la atención. Jacobo, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, habla de que ese hombre fue muerto a espada. Pero me llama mucho más la atención la historia, en donde ese hombre, en donde estaba preso, en donde estaba ahí pasando las dificultades, ese hombre, cuando lo iban a llevar a la muerte, porque cuando dice espada, dice que investigando, dice que ese hombre fue degollado, decapitado. Entonces dice que me llama mucho la atención la historia de Eusebio, el historiador, en donde él habla de un relato, en donde Santiago, Jacobo, ya estaba encerrado, listo para decapitarlo, listo para darle muerte. Pero ese hombre, en medio de la adversidad, estaba gozoso. Y me llama mucho la atención la historia, como la cuenta ese historiador, porque él dice que un capitán que estaba alrededor de él, en donde lo vio que él estaba sufriendo, en donde lo vio cómo lo estaban latigando, en donde estaba preparándose ese hombre para llevarlo a la muerte, dice ese historiador que aquello conmovió a ese hombre. Y cuando ese hombre, cuando Jacobo fue decapitado, dice que ese hombre aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. Y ese hombre, ese capitán, aceptó a Jesús. Y también fue muerto junto con Jacobo. ¿Sabe por qué? Porque la convicción que tenía Jacobo de que aquí iba a dormir, porque lo que le esperaba eran las coronas de vida, como así lo dice Pablo. Y vemos una transformación en la vida de Pablo. Vemos que un Pablo vio la muerte de Esteban. Vemos que, pero ese Pablo fue transformado. Y lo vemos a través de las Escrituras, cómo su mirada cambió. En donde decía en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice, pero aún yo no espero verlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia la meta. O sea que él iba hacia una meta, lo comparo. O sea que en él iba una preparación. Pero vemos muchos hijos de Dios que no nos preparamos. Y conversando con las personas, pastor, pero ¿cómo se va a preparar para la muerte? Déjame decirte que es algo inevitable. Algo que tarde o temprano tú vas a tener que pasar por medio de un familiar, por medio de un hijo, ni Dios lo quiera, por de tus padres, de un ser querido. Pero cuando nos preparamos, tenemos una convicción, tenemos una seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está puesta acá en lo terrenal. Muchas personas quieren ser felices aquí, pero recuerda, todo es pasajero. Por eso yo la predicación le coloqué el nombre, ¿dónde tú tienes la mirada? Me llama mucho la atención, como lo dije, como Esteban, él tenía la mirada hacia el cielo. ¿Será que tú estás andando como Saulo? ¿Será que tu mirada está puesta acá en la tierra, en donde veía que ese hombre moría? Déjeme decirle que los hijos de Dios no morimos, porque tenemos una gran promesa en Cristo Jesús. Vemos que en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Déjame preguntarte algo.
¿Qué estás viendo tú hoy? ¿En dónde está puesta tu felicidad? Déjame decirte que si estás deprimido, si estás angustiado, es que tienes la mirada puesta en las cosas que se ven. Estás buscando la felicidad erróneamente. Y por eso hoy estamos acá, para hablarle a un pueblo, para abrirle los ojos, de que hoy tú todavía no estás en tu casa, en donde todo esto que está pasando va a pasar, en donde la muerte es inevitable para el ser humano a causa del pecado. Y tenemos que estar conscientes en estos momentos. Déjame decirle que nos da una fortaleza el Señor, y a través del mismo apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, hay una esperanza para aquellas personas que han partido. Hay una esperanza si el ser querido está por partir, el cual quiero compartir hoy contigo, en donde dice: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de lo que duele, para que no entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Déjame decirte que si tú estás caminando con Dios, no debe haber temor. Ahí dice que nosotros no somos como los demás. Hay esperanza para los que han partido en el Señor. Hay esperanza en aquellos seres familiares que ya no están contigo, en algún momento de nuestras vidas volverlo a ver. Por eso, si tú estás triste porque un ser querido se fue, si tú tienes un familiar que está compadeciente, déjame decirte que llegó la hora de recibir a Jesús y de estar confiado. En Él hay vida después de la muerte, así como en el proceso natural de un niño en donde está en el vientre, para que él a enfrentar algo desconocido. Pero vemos que sale de su conformidad, del vientre de su madre, para ver algo nuevo. Y tiene miedo, muchos de nosotros tienen miedo a lo desconocido. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es fiel. Y esos hombres que tuvieron un encuentro con Jesús después que resucitó, dieron la certeza de que era verdad. Déjame decirle que por algo esos apóstoles entregaron su vida y no lo daban con tristeza, porque eran hombres que tenían la mirada puesta arriba en las cosas que no se ven. Eran hombres que vieron a Jesús tocante, palparon, escucharon su voz, y tanto así que quedó escrito en todas las escrituras para darnos una confianza, una seguridad a cada uno de nosotros. Déjame decirle que por ello fueron capaces de entregar su vida, porque era ciertísimo de que habían tenido un encuentro con Jesús. Jesús había resucitado. ¿Y cómo podemos creer? Pastor, no creo que pueda hacer eso. Déjame decirle que gracias a que ellos no dudaron a entregar su vida para que nosotros creyéramos hoy en día. A través de la vida de los apóstoles nos da la seguridad, la certeza de que la palabra que hoy tenemos es verdadera. Porque cualquiera se puede dejar morir o matar por una verdad. Pero ¿quién se dejaría matar por una mentira? Vemos que esos apóstoles, como ellos estaban convencidos, tenían la convicción de que Jesús se había presentado vivo, fueron capaces de entregar su vida por aquel que habían creído. Ellos estaban convencidos de lo que habían visto y de las promesas que Jesús le hizo a ellos. Y hoy te quiero alentar, pueblo de Dios. Dice su palabra que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y hoy quiero que tú tengas y te sientas amado por ese Jesús. No porque tú tomaste la decisión de amarlo a Él. Dice su palabra que Él nos amó primero. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú todavía no has aceptado a Jesús, no lo has reconocido como tu único Señor y como tu Salvador, déjame decirte que hoy es buen momento. Hoy es buen momento para que lo reciba y lo acepte en tu corazón. Déjame decirle que te vas a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento.
y en ti va a haber una esperanza con esos familiares. Por eso, si tú no lo has recibido, te invito hoy a que digas conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto como mi único Señor, como mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón, te pido perdón por mi pecado y hoy te reconozco como mi único Señor, como el Salvador. Dios me lo bendiga.